Cristo, te adoramos y te alabamos por siempre. Cristo, te adoramos y te alabamos por siempre, porque en la Santa Cruz moriste redimiendo. Entonces vamos a ir allí y queremos invitarle entonces que vaya al texto de Juan 3:16. Juan capítulo 3 versículo 16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En el tema de la fe estamos hablando de que todas las personas, por ejemplo, hablan acerca de creer en Dios, hablan de creer en Cristo, y estamos mirando el tema del evangelio que ya hemos mirado en clases pasadas en ese tópico, o cuando hablamos acerca de si han sido abolidos los mandamientos de la ley mosaica para este tiempo, y cuando hemos hablado acerca de qué es lo que el hombre, qué es lo que la mujer debe hacer para poder obedecer al Señor, porque estamos hablando de la primera clase, cuando una persona o cuando un hermano, una hermana, usted y yo vamos a llevar la primera clase allí a las personas, y estamos hablando acerca de estos tópicos. Entonces vamos a estar mirando allí acerca de, y queremos invitarle allí, Juan 3, versículo 16 nuevamente, para que vaya allí y entonces recordar un poco de la fe. Esa fe que va más allá, acerca de decir que es que yo tengo fe en el Señor. Decíamos en la clase pasada de que hay muchas personas que hablan acerca de que ellos creen en Dios, que creen en Cristo, y dicen de que, por ejemplo, Dios es amor y que por esto entonces ellos decían de que el Señor les iba a libertar o el Señor les va a salvar o nos va a salvar, porque Dios es amor y Dios no va a mandar a nadie al infierno. O al menos es una creencia, algo que las personas a veces están diciendo. Más. Pero lo cierto es que estamos mirando un poco más allá. De creer en Jesucristo, vamos a mirar en Juan 6, 27 al 29. Estamos mirando acerca de ese texto también, Juan capítulo 6, versículo 27 al 29. Estamos mirando que creer o el tener fe era más como más allá de un sentimiento. Juan capítulo 6, versículo 27 al 29 dice, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a él se señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondido Jesús, que creáis en el que Él ha enviado. Y estamos hablando en la clase pasada que era muy fácil decir, yo creo en Dios, yo creo en Cristo, aun cuando uno le predica a un alcohólico, a una prostituta, a cualquier persona. Ellos dicen creer en Dios, pero estamos hablando de que esa parte de creer en Dios o que esa fe, estamos diciendo que iba más allá, iba tan allá que era como cuando la persona iba al médico y que creía en lo que el médico le decía y hacía lo que el médico le decía para sanar su cuerpo, hablando por ejemplo de tomarse la medicina, hablando por ejemplo de hacerse los tratamientos que debía hacerse, porque él creía en el médico, pero creía más allá de lo que el médico le decía. O sea, creía como en hacer lo que el médico le dice. Y es como ir más allá. O sea, el tema de la fe, como nos dice también el escritor de los Hebreos, es como pasar de eso de que yo creo en Dios, que yo creo en Cristo, que Dios me ama mucho, que Dios me bendice, que Dios me guarda, que el Señor es muy amoroso, pasar allá de eso. Y es como lo que nos dice el escritor de los Hebreos en el capítulo 11, en el versículo 1, donde nos dice el escritor allí, es con la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, allí estamos hablando de esa fe y es más que un sentimiento. Creer en Jesús es un sentimiento que va más allá. No es un sentimiento, como decíamos en la clase pasada, no es que yo creo en Dios, porque es que Dios me bendice, Dios me guarda, Dios me cuida, Dios me está prosperando, tengo trabajo, tengo una buena familia, tengo la salud, mis hijos le están yendo bien en el colegio, en la universidad, pasaron el examen, estoy, por ejemplo, paseando, pude ir a visitar a mis hermanos en otro país, tengo cosas buenas. Pero entonces yo no creo en Dios cuando tengo una enfermedad en el cuerpo, cuando no tengo trabajo, mis cosechas no están bien, hablando de las
de los que son agricultores, o de los que son negociantes, o tienen su negocio, no me está yendo bien en las ventas, entonces Dios no me quiere, Dios no me ama, entonces por eso no creo. Y en sí, como decíamos, clase pasada y clases anteriores, es que muchas veces la fe de los seres humanos está como en esa parte del sentimiento o está como en circunstancias. La circunstancia en que si Dios, estoy siendo protegido por Dios, o que si estoy siendo bendecido por Dios, tengo fe en Dios y hago lo que la Biblia me dice, o de pronto no hago lo que la Biblia me dice, pero entonces sí presto atención a lo que la Biblia dice. Pero cuando no tengo estas cosas, entonces Dios no me quiere y Dios no me ama. Lo cierto es que la Biblia nos habla acerca de que el creer en Jesús va más allá de un sentimiento. Va más allá de que Dios es amor, pero más allá de solamente decir que Dios es amor, sino de hacer las cosas. ¿O qué pasa? Por ejemplo, las personas, los muchachos que tienen a sus novias o los hermanos que tienen a sus esposas, basta solamente que te diga yo te amo, basta solamente que le diga el novio a su novia es que te quiero mucho, te amo mucho, eres la luz de mis ojos, eres lo mejor para mí, basta solamente eso, o qué pasará allí. O basta también que muestre los actos, o basta, por ejemplo, que él diga yo te quiero, pero que muestre ese querer. Pasa eso, ¿cierto? ¿Qué pasa, por ejemplo, en los hijos con los padres también? Pasa solamente que los hijos le digan, mamá, papá, yo te quiero mucho, solamente eso, o pasa de que demostrar de que sí se quiere. Allí hay algo más, igualmente con Jesucristo, igualmente con Dios, no solamente decir, no, yo quiero a Dios, yo creo en Jesucristo, pero va como más allá, nos quiere enseñar, o al menos cuando vayamos a enseñar la palabra de Dios a las personas, debemos enseñarle, hablarles acerca de los sentimientos, que los sentimientos deben de estar por encima de la palabra de Dios, como cuando le dicen los amigos a otros amigos, o las amigas a otras amigas, cuando dicen, no, es que escucha tu corazón, lo que tu corazón te diga, haz eso. Acá no puede ser eso, acá no puede ser que es que yo escucho mi corazón, entonces mi corazón me esté diciendo es que obedezca, o como cuando dicen algunos jóvenes, cuando yo lo siento en mi corazón obedezco. No es de allí, sino que el tener fe es obediencia, el tener fe, según lo que nos dice Santiago. Quiero que vayamos a Santiago, capítulo 2, versículo 17. Estos son versículos que ustedes pueden anotar allí, recordarlos y de pronto lo sabemos también, y allí poder leerlos a las personas. Santiago 2, versículo 17 dice de la siguiente manera: así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. La fe sin obras es muerta, y Santiago nos dice eso. Santiago también lo ilustra de la manera, mira lo que dice acá en el versículo 26, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Entonces, si decimos que tenemos fe, pero demostramos esa fe, entonces es una fe muerta. No es una fe que obra, no es una fe que está mostrando allí las acciones, como cuando decíamos ahorita, es que el novio le dice a la novia, te quiero mucho, te amo mucho, pero solamente le dice eso, pero no te lo demuestra. O el esposo a la esposa, la esposa a la esposa, te quiero, te amo, eres lo mejor de mi vida y cosas así, pero no se demuestra. O al menos allí lo que el hombre o la mujer se esmeran en cuanto a mostrar el cariño, el amor y el esfuerzo por su familia es porque los quieren. O porque, por ejemplo, los padres se sacrifican tanto por los hijos. ¿No será porque los quieren? Si, por ejemplo, un padre le dijera a su hijo, yo te quiero y te amo mucho, pero, por ejemplo, es su hijo que está sufriendo, o, por ejemplo, su hijo que no tiene alimentación, y, por ejemplo, no le da, ¿será eso amor? Yo no creo, según lo que nos dice el versículo. Recuerden que estamos hablando, según lo que diga el versículo, para decir a las personas, si lo estamos hablando en una forma didáctica, la forma de sí o no, por ejemplo, sí o no, que son preguntas que le podemos hacer a nuestros amigos o amigas cuando les llevamos el evangelio. ¿Existe tal cosa como una fe muerta? Una pregunta muy interesante para ellos. Voy a hacer, ¿existe tal cosa como una fe muerta? Según lo que nos dice el texto acá, a ver qué nos dice ellos, sí o no, según el versículo. Dice, dice, así también la fe, si no te tiene obras, es muerta en sí misma. Entonces acá podemos hacer como una especie también de explicación básica en decir, por ejemplo, qué es la fe muerta y qué es una fe viva. Qué es, por ejemplo, lo que nos enseña la Biblia o qué es lo que Santiago está diciendo acá a estos hermanos, porque lo está hablando a cristianos, para que ellos entiendan también de que no solamente el decir, por ejemplo, que se cree en Dios, yo creo en Dios,
Yo creo en Dios porque me bendice, yo creo en Dios porque Él sustenta la tierra o porque me da las cosas, tengo mi familia, no solamente por eso, sino que esa fe de producir un hacer, según lo que nos dice el escritor de los Hebreos en el capítulo 11, en el versículo 6, que también quiero leerlo. Hebreos 11:6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces necesitamos tener una fe, pero una fe viva. ¿Cómo se puede tener una fe viva? Recuerden que la palabra de Dios, y vamos a estar mirando, o un texto que usted puede recordar mucho, es allí Romanos 10:17. Así que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y lo cierto es que allí hay una fe en la cual el hombre puede obedecer. Que usted tiene mucha fe en su papá, en su mamá, que usted tiene mucha fe en que, por ejemplo, en lo que usted está tomando, en la medicina, tiene mucha fe en su amigo, en su amiga, tiene mucha fe, por ejemplo, en la universidad, en el profesor, en lo que sea. ¿Qué clase de fe es esa? ¿Será una clase viva? ¿Será una clase muerta? ¿Una fe muerta? ¿Una fe viva? ¿Qué clase de fe será esa? O al menos se podrá decir de que eso es una fe, porque la Biblia nos dice que la fe viene por el oír, y allá dice la otra parte. ¿Sí o no? ¿Podrá ser salvo alguien con esta clase de fe? Con la clase de la fe muerta, un hombre y una mujer puede ser salva. Y nuevamente, ya el hombre o la mujer, antes de que hagamos esta pregunta, pues ya le hemos explicado acerca, por ejemplo, de una base general acerca de que es una fe muerta y que es una fe viva, para que él también responda sí o no. Y allí entonces vamos a estar mirando, o la persona va a estar aprendiendo un poco más de eso. Santiago 2:18 al 20. Santiago 2:18 al 20 dice: pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Más quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. Mire acá, según estos versículos, nuevamente podemos decir a la persona: ¿qué comprende usted de los versículos? ¿Cómo los puede explicar? Si la persona nos dice algo que no tenga que ver con el versículo, nuevamente podemos decir, volvamos a leer los versículos. ¿Qué le puede enseñar los versículos a usted? Se dice la persona, bueno, no comprendo muy bien los versículos, o por ejemplo el versículo 18 dice: pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Será que alguien puede decir que tiene fe sin obras? ¿Será que existe tal cosa como una fe inútil? ¿Sí o no? Sería la pregunta, ¿sí o no? ¿Será que puede existir tal cosa como una fe inútil? La fe inútil también es cuando se tiene el conocimiento, cuando se está recibiendo la palabra de Dios, cuando se tiene allí la forma de cómo obedecer y la persona no utilizarla. Eso pasa como cuando acá en Colombia decimos es que le entra por un oído y le sale por el otro. Le sale así. Entonces pasa acá en Colombia así. Le entró por un oído y le salió por el otro, pero no oró en él, no lo escuchó, esa persona no lo utilizó para su bien. Entonces, ¿existe tal cosa como una fe inútil? Pues lo que nos dice acá Santiago, que es el medio hermano de Jesucristo, nos dice que sí, porque parece que en este tiempo está diciendo que él podía mostrar la fe sin obras. Pero entonces Santiago le dice, yo te mostraré mi fe por mis obras. O sea, que la fe comienza a mostrarse con las obras. Una fe que dice creer en Cristo, una fe que dice creer en Dios, una fe que dice que, por ejemplo, él ama o amaba mucho a Dios. Inclusive el mismo Jesucristo dice, si el que dice que me ama, dice, guarde mis mandamientos. Si me ama, guarda mis mandamientos. En Juan 14, versículo 2, se está hablando acerca de eso. Si me ama, guarda mis mandamientos. O sea, si amamos a Dios, guardamos los mandamientos. Y también en el Nuevo Testamento, acá en 1 Juan, dice también que el que ama a Dios debe andar como él anduvo. Si no es un mentiroso. Pero entonces, según este versículo, uno podría decirle a la persona o darle a entender a la persona que no meramente por decir yo creo, yo amo en Dios, si la persona tiene fe. La persona va a entender de que si lo que él está recibiendo acerca de la palabra de Dios no obra en él un cambio, no obra en él para que se arrepienta en él o en ella, entonces él va a entender, él o ella va a entender de que esa fe es muerta y que esa fe no le va a servir. Pero entonces, primeramente, debemos que la persona responda, sí o no, ¿existe tal cosa como una fe inútil? A ver qué responde la persona.
Y otra pregunta podría ser, ¿sí o no? ¿Podrá ser salvo alguien con esta clase de fe? ¿Podrá ser salvo, según lo que nos dice el escritor Santiago, alguien con la clase de una fe muerta? A ver qué nos dice la persona. Santiago 2, 21 y 22 también allí. Sigamos allí en Santiago. Capítulo 2, versículo 21 al versículo 22. ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No es que la fe actuó juntamente con sus obras? Allí le estamos enseñando entonces acerca de lo que es la fe verdadera. Santiago 21 al 22. ¿Es verdadero o falso? La fe es perfeccionada, completada por las obras, verdadero o falso en la persona. Y según el versículo, pues entonces la persona va a mirar qué fue lo que dice. Abraham es reconocido como el hombre de la fe. Se conoció allí como el padre de la fe. Pero no es reconocido por el padre de la fe porque él dijo, yo creo en Dios, yo amo a Dios, Jehová es Dios, yo reconozco al Creador porque me bendice, porque me dio muchas ovejas, porque me dio mi esposa, porque me hizo una promesa, sino que él obedeció. Él tenía o fue llamado el padre de la fe por lo que hizo allí. Dice el versículo 22, ¿no es que la fe actuó juntamente con las obras? Actuó juntamente con las obras. Eso es lo que le dijo Dios a Abraham. De pronto uno podría recordar un poquito allí del Antiguo Testamento, ir allí a Génesis y recordar, por ejemplo, lo que hizo o lo que Dios le dijo a Abraham, que fue sacrificar a su hijo Isaac en el monte Moriah. Allí en el monte Moriah, donde iba a ser sacrificado, y entonces dice la Biblia que este hombre, Abraham, iba a sacrificar, nos dice no solamente el Antiguo Testamento, sino el escritor de los Hebreos, porque él tenía fe de que podía levantarle de los muertos. Él tenía esa fe, y por eso en esa fe actuó juntamente obra. Dice que se perfeccionó. Y este hombre fue llamado el padre de la fe, y este hombre allí, atrás de este hombre fue la simiente de Dios, para que usted y yo seamos salvos, hablando de Cristo. ¿Es verdadero o falso? La fe es perfeccionada, completada por las obras, sería la pregunta a nuestro amigo o amiga para que responda. Lo importante es que usted y yo tengamos en cuenta bien esto, tengamos entendido muy bien esto, para explicarle a las personas, para explicarle a nuestro amigo, a nuestra amiga allí, de que no debemos tener dudas de eso. Si usted y yo tenemos dudas en cuanto a esto, en cuanto a que es una hora viva, una hora muerta, fe muerta o fe viva, entonces allí lo que tenemos que hacer es, nuevamente, entonces, estudiar la palabra de Dios, tener la retroalimentación que ya hemos hablado acerca de esto, y también ir con un hermano más experimentado que tenga más tiempo en la parte de la predicación para que nosotros aprendamos también. ¿Sí o no? ¿Hace tal cosa como una fe imperfecta, incompleta o muerta? ¿Puede existir una fe incompleta? ¿Puede existir una fe muerta? Parece que sí, parece que la Biblia nos dice que sí. Pero ¿qué va a decir el hombre? ¿Qué va a decir nuestro amigo o nuestra amiga? ¿Existe tal cosa como una fe imperfecta, incompleta, muerta? ¿Qué dirán ellos? ¿Sí o no? ¿Podrá ser salvo alguien con esto de que esto es basándonos en los versículos de la Biblia, en los textos que hemos leído? Por eso es bien importante tenerlos en cuenta y que las preguntas vayan coherentes con esta texto. ¿Sí o no? Cada vez que la palabra fe aparece en la Biblia, ¿acaso siempre significa exactamente la misma cosa? ¿Significa lo mismo cuando se habla la Biblia de la fe? También debemos mirar eso. Vamos a mirar el versículo 23 y 24 de Santiago 2. Versículo 23 y versículo 24. Vamos a ir allí. Dice la Biblia. Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado habilitado por las obras y no tan solamente por la fe. Entonces, ¿cómo puede ser un hombre y una mujer justificada? Recuerde, justificada es porque el hombre mismo no se puede justificar, la mujer misma no se puede justificar. Y es algo que nosotros debemos enseñarle también a nuestros amigos. Ni por lo que usted haga, ni por sus, digamos allí, por su dinero, o porque es una persona muy reconocida, o porque tiene, digamos allí, las mejores cualidades, capacidades.
¿Va a ser justificado? No. ¿Sí o no? ¿Somos justificados por fe solamente? Sería la pregunta. Y según los versículos allí, para que la persona entonces entienda acerca de la justificación. ¿Y cómo es que el hombre, la mujer es justificada? Pues entonces estamos hablando del Evangelio y es lo que vamos a estar hablando más adelante. Pero es bien importante, y vamos a mirar otro texto. Juan 12, versículos 42 al 43. Recuerden que estos son tópicos del Evangelio, estos son tópicos de cómo llevar la palabra de Dios. Al principio vimos algunas clases, algunos temas, hablando de esto también, pero lo vimos muy básico. Y acá estamos mirándolo un poco para que usted y yo tengamos en cuenta y de una forma más didáctica. Juan 12, versículo 42 al 43. Vamos a ir allí, Juan 12, verso 42 y versículo 43. Yo quiero invitarle para que vaya a la Biblia. Dice 42 y 43. Con todo eso, aun de los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Acá, por ejemplo, podemos mirar desde el contexto y mirar, por ejemplo, cuál es el reto que está pasando allí, qué es lo que se está presentando con Jesucristo, con los discípulos y aún con los judíos allí. Pero entonces vamos a hacer las preguntas. Después de que leamos, después de que la persona comprenda los versículos, entonces podemos hacer las preguntas como esto: ¿sí o no? ¿Tenía fe en Jesús esta gente? ¿Qué nos dice la Biblia? ¿Ellos tenían fe? ¿Qué va a decir nuestro amigo y nuestra amiga? Vamos a mirar qué dice. ¿Sí o no? ¿Tenían esto la clase de fe que les llevaba a confesar a Jesús? Pedir a nuestros amigos. ¿Sí o no? Son preguntas que podríamos anotar allí, si usted está anotando, que usted podría anotar para que también cuando se lleve el Evangelio, pues, llevarlas de esta forma que es muy didáctica. ¿Tenían esto la clase de fe que les llevaba a confesar a Jesús? Recuerda qué fue lo que hizo el eunuco, qué fue lo que hizo Pablo, qué fue lo que hicieron allí estos judíos allí en Hechos capítulo 2, versículo 37. ¿Qué fue lo que hizo Pedro en capítulo 16, versículo 17? Del 16 en adelante. Confesaron a Cristo, pero ¿por qué lo confesaron? Y entonces acá, por ejemplo, hablando de este versículo, la pregunta sería, ¿tenían esto la clase de fe que les llevaba a confesar a Jesús? Al menos lo del versículo que estamos hablando allí, pedir a nuestros amigos. Y también, ¿qué significa reconocerlo delante de las personas? Es una pregunta abierta, una pregunta de la cual uno puede hacer y que nuestros amigos y amigas pues van a dar una respuesta allí. O de pronto van a dar una respuesta más coherente ya, porque como ya venimos con unos estudios, ya hemos hablado del Evangelio, ya hemos hablado, por ejemplo, de la autoridad de Cristo, y ya hemos hablado, por ejemplo, de que esos mandamientos del Antiguo Testamento no están vigentes para este tiempo, sino que Cristo los clavó en la cruz. Entonces, de pronto van a decir algo con más coherencia, pero si no, entonces también se van a dar su pensamiento. Allí también se puede también direccionar ese pensamiento a lo que dice la Biblia. Pero es una pregunta abierta. ¿Sí o no? ¿Tenían esto la clase de fe que les llevaba a obedecer a Jesús? ¿Qué nos dirán nuestros amigos? ¿Será que estas personas del versículo 42 y 43 tenían la fe para obedecer a Jesucristo? Nuevamente leámoslo. Dice, con todo esto, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él, o sea, en Jesucristo. Pero a causa de los fariseos no le confesaban, para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. ¿Tenían esto la clase de fe de Jesús por la cual se salva una persona? Una pregunta, ¿sí o no? Otra pregunta, ¿sí o no? ¿Puede tener fe en Jesús una persona y todavía no ser salvo? ¿Qué dirá ahí nuestro amigo y nuestra amiga? Según el versículo. ¿Será que puede tener alguien fe en Jesucristo? Porque es lo que siempre dicen las personas que tienen fe, pero no ser salvas y todavía no ser salvas. Porque mucha gente dice, no, es que yo tengo mucha fe en Cristo, mucha fe en Dios. Y se pasan, acá hay un amigo que lleva aproximadamente entre 5 y 6 años.
de estar yendo a la congregación, de estar escuchando la palabra de Dios, el Evangelio, de estar escuchando muchos estudios, de estar recitando, por ejemplo, oración, cantando muchas alabanzas, muchos hermanos allí diferentes predicando, y ha escuchado mucho y mucho, pero la persona no obedece. ¿Eso será allí que él está salvo? ¿Qué será? Porque hay muchas personas que dicen, bueno, yo tengo mucha fe en Cristo, mucha fe en Dios, pero aún no se arrepienten, pero aún no confiesan a Cristo, pero aún no se bautizan y aún no son añadidos a la iglesia, aún no pueden ser salvos. Pero ¿qué dirá nuestro amigo? Eso es algo que usted y yo podemos allí ampliar un poco con esas preguntas allí abiertas o preguntas cerradas para que la persona entonces conozca un poco. Explique cómo la fe salvadora es diferente de las otras clases de la fe de las cuales leemos en la Biblia. Y si yo podemos hacer esa explicación. ¿Cuál es la fe que salva o que nos salva a usted y a mí? ¿Y cuál es la fe, otra clase de fe, que por ejemplo no salva? Y en la Biblia hay varios ejemplos. Hay varios ejemplos de personas que escucharon la palabra, pero que no obedecieron. Por ejemplo, este es un ejemplo. ¿Cuántas personas escucharon a Cristo? ¿Recuerdan allá las personas que Jesucristo está predicando, le están siguiendo, y después de que él hace un milagro, alimenta a 5.000 personas, después alimenta a 4.000 personas? Dice que después de eso mucha gente se fue y dejaron muy poquito, porque era. Solamente le seguían por la comida. Vamos a leer otro texto. Romanos 1, vamos a mirar allí, digamos, mirando la palabra de Dios, textos más que hablan acerca de la fe, y que si podemos utilizarlos cuando llevamos este tema de la fe a nuestros amigos. Y pues también nos recuerda mucho a nosotros una retroalimentación para que tengamos allí y podamos llevar. Pero que estemos anotando al menos versículos, estemos anotando todo esto para que tengamos allí suficiente material o suficiente allí para dar a las personas. Romanos 1.5 dice la Biblia. ¿Y por qué recibimos? Dice, y por quien recibimos la gracia y el apostolado, para la obediencia y la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Cuando habla acerca del mismo como apóstol y está diciendo, usted y yo podemos leerlo del versículo 1 hasta el versículo 5 para que la persona lo entienda o para que demos una mejor explicación. Y dice el versículo 5, y por quien recibimos la gracia, dice, a la fe en todas las naciones. No, déjenme nuevamente, y por quien recibimos la gracia y el apostolado. Acá está hablando del mismo, el apostolado, dice, para la obediencia a la fe. Ahí está diciendo de que él recibió el apostolado, dice, y esa gracia para obedecer, dice, en la fe. Aquí está hablando del mismo. Y vamos a mirar Romanos 16:26 también. Vamos a mirar ese otro texto. Romanos capítulo 16, versículo 26, nos dice la Biblia. Pero, dice, pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Estamos hablando de la palabra, del evangelio. Dice el versículo 25, y al que puede confirmaros, según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde los tiempos eternos, que está ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento de Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe, hablando del evangelio. Hablando de la fe viene por, recuerde, oír la palabra de Dios. ¿Que la fe salvadora es fe que es emocional o es obediente? ¿Será que la fe, ustedes acá podemos hacer como esa una pregunta abierta o varias preguntas abiertas a nuestros amigos? ¿Será entonces que la fe es en la parte emocional o es en la parte de obedecer? ¿Será que yo tengo fe solamente cuando tengo un buen trabajo, una buena familia, que tengo una buena salud, cuando no han llegado terremotos a mi país, no han llegado, por ejemplo, sismos, que no han llegado de pronto, que mi casa no se ha caído, pero entonces no tengo fe?
cuando llegan sismos, cuando llegan terremotos, cuando pierdo el trabajo, cuando pierdo un ser querido, cuando pierdo la salud. ¿Será que allí no tengo fe? Y por eso entonces la gente dice, no, después estudio la Biblia, no, en este momento no tengo tiempo. ¿Será por eso? Entonces la fe es puede ser una pregunta abierta para las personas, amigos. La fe salvadora, la fe que salva, ¿tiene que ver con la parte emocional o tiene que ver con la parte obediente? Y vemos de que ellos responden. Vamos a mirar Romanos 10:17, ya me voy a adelantarlo porque allí nos habla acerca del tema de la fe. Romanos 10:17 es un texto que debemos tener en la mente, debemos predicarle a las personas, que ellos lo lean y que también lo puedan comprender, que lo puedan dar una explicación ellos mismos. Romanos 10:17 dice la Biblia, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y también podemos leer 1 Corintios 2, 1 al 5. Vamos a mirar eso. 1 Corintios 2, 1 al 5. 1 Corintios capítulo 2, versículo 1 al 5. Vamos a mirar lo que dice allí. Dice la Biblia. Así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencias de la palabra o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe, dice, no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Está hablando acerca de a través de qué es lo que viene la fe. Él dice que está predicando allí el Evangelio, la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Dice que él no se propuso saber otra cosa sino a Jesucristo y este crucificado, porque él no quería predicar su palabra, su pensamiento, lo que decían otros libros, sino de Cristo, sino el Evangelio. Que según estos dos versículos, Romanos 10:17 y 1 Corintios 2, del 1 al 5, que vamos a leer nuevamente dos veces para que la persona entonces allí, por ejemplo, preste atención, para que lo comprenda. Le podemos preguntar nuevamente o decir, como ya hemos dicho, qué comprende el texto, cómo puede explicar el texto, a ver qué la persona puede decir. La fe salvadora o es la palabra de Dios. Allí puede uno preguntar, hacer esa pregunta, y es una pregunta cerrada. Es una pregunta cerrada en la cual podemos decir, la fe salvadora o la fe que salva viene de la sabiduría de hombres o es de la palabra de Dios. Y acá lo que vamos a estar poniendo un contraste muy interesante, porque en el mundo, por lo que se habla del sectarismo, por lo que se habla de, a veces también se pregunta, bueno, ¿por qué hay tantas Biblias? ¿Por qué hay tantas iglesias? ¿Cuál es la iglesia verdadera? Aquí vamos a poner en contraste esto, de que verdaderamente es lo de nuestros seres queridos, de la tradición, del catolicismo, del sectarismo, o es de la palabra de Dios. Eso es una pregunta, puede ser una pregunta abierta, se puede volver una pregunta abierta, o puede ser una pregunta cerrada. Según Hechos 2:38, dice la palabra de Dios, arrepentiréis de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Uno podría decir de esta manera, arrepentidos de cada uno de vosotros en el nombre de Jesús para perdón de los pecados. Esa diría de hombres o es palabra de Dios. ¿Crees en el nombre del Señor Jesús y reúnete con la iglesia que a ti te gusta? Esa diría de hombres o es la palabra de Dios. Solamente acércate a Jesús como tu salvador personal para ser salvo. ¿Esa vida de hombres o es palabra de Dios? Solamente pídele a Jesús que entre en tu corazón y te salvará. ¿Esa vida de hombres o es palabra de Dios? En contraste de estas palabras o estas frases que seguro el hombre ha escuchado, el hombre podrá dar una respuesta acá
con la palabra de Dios. Porque netamente es lo que en el mundo se escucha mucho acerca de reunirse con la iglesia. Que le guste más, levante una mano para ser salvo. Deje que Jesucristo en su corazón, no necesita otra cosa más. ¿Es su sabiduría de hombres o es la palabra de Dios? ¿Qué será lo que nos dice la palabra en cuanto a obedecer, en cuanto a ser perdonado, en cuanto a la iglesia? Vamos a mirar Filipenses 2:17. Veremos un poco más porque ya se me está acabando el tiempo. Filipenses. Vamos a ir allí. Vaya conmigo a Filipenses capítulo 2, versículo 17. ¿Qué dice la Biblia? Dice allí. Y aunque se ha derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y me regocijo con todos vosotros. Como le he dicho, puedo leer antes de estos versículos para que se comprenda un poco mejor. Dice, y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Allí está ese punto. Para que entendamos un poco más esto. Efesios 2, del 8 al 10. El Facebook nos está viendo un poco bien, el Facebook Live, pero pido disculpas por eso. Está quedando un poco la pantalla ahí como congelada. Pero bueno, sigamos. Dice, gracias sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces acá ya se nos habla acerca de la Biblia, del Evangelio del Señor. Entonces, la fe que salva se trata de obras meritorias, sacrificio y servicio. Allí se habla en cuanto a eso. Se pueden explicar estos versículos, se puede mirar allí en cuanto nos dice el Evangelio, la palabra de Dios, la fe que salva. Se trata de las obras que habla en la Biblia y el sacrificio y servicio también. Vamos a mirar otro texto que nos habla acerca de un ejemplo muy interesante. Vamos a ir a Hebreos 11, versículos 6 al 8. Hebreos capítulo 11, versículos 6 al 8. Hebreos capítulo 11, versículos 6 al 8 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Dice, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Hasta el versículo 8 dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Entonces, acá se nos habla acerca del tema de la fe. Como hemos dicho, podemos llevar también una hoja y podemos de esta forma didácticamente, ustedes, por ejemplo, decir por, para que la persona llegue allí o para que la persona nuevamente pueda leer. Entonces, por, dice que por qué es que obedeció Dios, Noé a Dios. ¿Por qué es que uno puede obedecer a Dios? Por la fe. Pero entonces, cuando hablamos del tema de la fe, entonces ya la gente está conociendo qué es la fe y cómo es que puede obedecer. Esa fe no es por creer que exista Dios, no es por creer que exista Jesucristo, no es por creer entonces de que Dios es amor, sino es porque la Biblia le está diciendo qué hacer para poder mostrar de que cree en Dios, para mostrar de que cree que existe el Creador, de Cristo, para mostrar de que Dios es su Señor y que así puede ser salvo. Entonces, ¿por qué es que obedeció a Dios? Obedeció no a Dios.
por la fe. Hemos hablado un poco acerca de la fe. Sin la obediencia, la fe no hubiera sido perfecta, inútil. Ya entonces allí la persona podrá colocar perfecta o inútil. Sin la obediencia hubiera sido ¿qué? Perfecta o inútil, porque estamos hablando del tema de la fe. Sin la obediencia en los hombres, ¿cómo será la fe del hombre? ¿Será perfecta o será inútil? Dice nuevamente, por fe Abraham, aunque nuevamente una raya para que la gente escriba allí la otra parte, dice a Dios, y comparar la fe de Abraham con las otras clases de fe, las cuales leemos en la Biblia. ¿Qué necesita ser uno para tener una fe como Noé y como Abraham entonces? Según lo que nos dice la Biblia, o según lo que ya hemos leído de estos versículos, entonces la persona puede allí responder para que ellos también vayan ganando esa parte de compromiso, que es lo que estamos mirando. Vamos a mirar otro versículo más y vamos a quedar por ahí. Marcos 16, 14 al 16. Es un texto bastante conocido, es un texto en el cual seguro leemos mucho cuando leamos el Evangelio, pero que es bien importante que la gente también lo conozca. Marcos 14, versículo 16. Dice, finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Pues acá la parte es cómo demostrar a una persona que cree en Jesucristo. Cómo demostrar a una persona que cree en el Salvador, que cree en Dios. Dice la palabra de Dios, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Esa es la forma de cómo creer. O sea, el creer no solamente significa en usted decir, en el yo decir con nuestra boca, es que yo creo en Jesucristo, sino demostrar ese creer. Hay que obedecer, y al menos es lo que la persona va a entender. ¿Verdadero o falso? Nuevamente para las personas. Aquellos que creen en el serán bautizados, ¿eso es verdadero o es falso? ¿Qué responderán nuestros amigos? ¿Verdadero o falso? Aquellos que no creen en el Evangelio, aquellos que no creen en el Evangelio no serán bautizados. Aquellos que profesan creer en Jesús pero no quieren ser bautizados, tienen la clase de fe que sí o no lo salvarán. ¿Será verdadero o será falso? Pues aquellos que no creen en el Evangelio no serán bautizados. Aquellos que profesan creer en Jesús pero no quieren ser bautizados, tienen la clase de fe de que sí se salvará o que no se salvará. ¿Será verdadero o será falso? ¿Sí o no? ¿Acá usted Jesús le ha llevado a obedecerlo en el bautismo? Va a ir a la persona. Estas no son preguntas para nuestros amigos. Y vamos a quedar por allí porque ya el tiempo se me ha acabado. Hermanos y hermanas por ingresar a mensaje de amor para la salvación. Gracias porque podemos edificar con el Evangelio. Quiero nuevamente pedir disculpas porque acá en el Facebook Live pues está quieto, está congelado y pues no se puede ver de pronto un poco. Pero sí quiero agradecer acá a nuestros hermanos Edna, Enrique, Lourdes, José Manrique, Elmer, Dioselina, Zenobia, Marta, Nelly Domínguez, a todos los que se han conectado, que Dios les bendiga, que Dios les guarde, a otros hermanos más que de pronto se han conectado, que todos podamos ser edificados allí con la palabra de Dios, siempre allí agradeciendo. Ya está también Elmer Pérez, Zenobia, Antes Martín, está Angélica, Jorge, Lupe, Tomasa, a todos nuestros hermanos y hermanas, muchas gracias por conectarse. Que Dios nos bendiga, que Dios nos guarde. Vamos a terminar con una oración y cuando finalizamos en este día, recuerden, no se desconecten de Facebook y de allí también de la emisora. Tenemos más estudios, predicaciones en este día y la jornada de oración. Dejen sus oraciones allí en para salvación, en el Facebook Live, coloquen allá sus oraciones. Vamos a estar mirando por ellas, vamos a estar
allí entonces mirando estas oraciones allí para que podamos orar, para que podamos pedir. Unámonos todos en oración en el día de mañana. Por lo pronto oremos y vamos a finalizar. Nuestro Padre Celestial, gracias por este tiempo, gracias por esta tarde, gracias porque nos permite poder transmitir en esta emisora radial de Mesa Amor para Salvación, en el Facebook Live. Gracias porque pudimos ingresar, pudimos transmitir, porque nos dio su palabra para poder predicarla, porque nos edificamos con ella, nos alimentamos, podemos mostrar el testimonio a través de ella, mostrar la fe a través de ella. Y gracias porque podemos nuevamente recordar esos temas para ir a llevarlos al mundo, a nuestros amigos y amigas, para que ellos también conozcan acerca de este plan de salvación, de este evangelio. Porque a través de ese evangelio es que hemos sido renacidos, hemos sido redimidos, hemos sido añadidos a la iglesia, porque hemos obedecido a través del plan de salvación, a través de bajar a las aguas del bautismo, y que usted nos permite perseverar, gracias a su amor infinito, bondad infinita que permite que aún todos sus hijos e hijas estemos allí. Le rogamos que nos esté ayudando más con los talentos para predicar, para llevar el evangelio a las personas, a las partes en el mundo entero donde quiera llevarnos, para que lo llevemos de una forma que su palabra nos enseñe, como su Hijo Cristo lo hizo, como los discípulos lo hicieron, como la iglesia en el primer siglo lo hizo, como aún la iglesia pero lo hace, lo hacemos, porque usted es el que nos guía, usted es el que nos moldea, usted es el que abre las puertas, usted es el que da los recursos, y pues aún muchas personas están bautizando, muchas personas están conociendo el Evangelio, y todo eso gracias a su palabra, a su poder, a usted que nos guía. No es nosotros, porque nosotros nada somos, solamente instrumentos, y queremos seguir siendo instrumentos, solamente servidores, para servirle, para glorificarle, para honrarle, y que a través de lo que usted nos permite tener, el conocimiento, la sabiduría que viene del cielo, podamos llevar a las personas, enseñarnos a las personas la forma de cómo ser salvos. En nombre de Jesucristo, damos gracias por este programa, por nuestros hermanos, por la administración de la emisora y también por los hermanos que predican o predicamos allí. Rogamos que nos esté guiando, moldeando, santificando y nos esté dirigiendo hasta el último momento que tengamos de vida y hasta que su Jesucristo venga por segunda vez. En nombre del Señor Cristo oramos. Damos muchas gracias. Amén. Hermanos y hermanas, bendiciones, feliz tarde. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos guarde. Vamos a quedar por acá con el Facebook Live. Están ustedes todos este día. Benditos, benditas y que Dios nos guarde. Pedimos disculpas por el que no se oye muy bien, pero esperamos de que hayan escuchado en la Spreaker.com de la emisora radial allí. Bendición. Cristo te adoramos y te alabamos por siempre. Cristo te adoramos.